Buenas noches y bienvenidos una semana más aquí, a Crímenes de la Historia. Un nuevo día que vamos superando, una semana más de confinamiento, desde que se declaró el estado de alarma por el COVID-19 y del que desde nuestro programa queremos mandar ese mensaje de ánimo no solo para todas aquellas personas que están expuestas en sus trabajos, sino también para las que de manera responsable se quedan en casa, porque también es una forma de frenar esta pandemia. Y como es habitual, esta noche queremos haceros partícipes de nuevas historias, nuevos protagonistas y nuevos viajes, como el que haremos hasta Escocia para sumarnos al homenaje que cada día realizamos al gremio que nos está salvando la vida, pero como siempre, a nuestra manera, a través de uno de los pasajes de la historia de este país más oscuro y tenebroso. Aunque como es habitual, acudiremos a nuestro apartado nacional con un caso que, si bien ya os gustó el de la semana pasada, este no se va a quedar atrás. Así que todo esto, junto con mucho más, a continuación, aquí, en Crímenes de la Historia. Crímenes de la Historia. Lo decía en un comienzo. Hoy queremos hacer un homenaje a uno de los gremios que están luchando cada día por salvar al mundo. A esos héroes sin capa que están demostrando que no hay lacra que pueda con nosotros, pese a esta pandemia que está asolando el mundo. Aunque sin más dilaciones, hoy acudimos hasta esos enfermeros, médicos y sanitarios en general, aunque como siempre aportando nuestro toque oscuro que tanto caracteriza a Crímenes de la Historia. Por ello, nos trasladamos hasta el Reino Unido, justo a comienzos del siglo XIX, cuando el mundo de la medicina se convierte en una profesión emergente y de gran futuro profesional, sobre todo para esos estudiantes que cada vez se declinaban más a aprender la cirugía, a intentar salvar vidas. Y claro está, para llegar a ser un buen médico cirujano y alcanzar una fama que te diera una vida confortable, primero había que experimentar. Y para experimentar, para poder aprender dónde se situaban con exactitud, por ejemplo, un hígado o unos pulmones, se necesitaban cuerpos. Y es que a día de hoy podemos decir que existen las donaciones de cuerpos a la ciencia, para que científicos y alumnos puedan experimentar. Pero a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, dichas donaciones de cuerpos a la ciencia no existían. Y para ello se habían generado auténticas mafias que aportaban cuerpos sin vida a las universidades, grupos y bandas que traficaban con los cuerpos desenterrados en los cementerios. Os podéis imaginar una ciudad como Londres que ingresaba cada año no menos de 500 estudiantes en la Facultad de Medicina, estudiantes que necesitaban un mínimo de 2 cuerpos por año para experimentar en sus avances y estudios, por lo cual la demanda de cuerpos era prioritaria y se pagaban a un alto precio. Es decir, si el cuerpo era grande y hacía poco tiempo que había muerto, se llegaba a pagar entre 7 y 8 libras de la época por el cadáver. Por hacernos una idea, era el sueldo que un obrero medio ganaba cada 6 meses. Aunque para adentrarnos de lleno en la situación de la época y en nuestra historia, damos paso a nuestra compañera Miriam Rivero. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Y cómo llevas ese confinamiento?
Buenas noches, José. Yo creo que las cosas por parte de la sociedad se están haciendo en su mayoría bien. Sí pido, desde el poder que nos dan las ondas, que toda aquella persona que sale un día por el pan, luego otro a por fruta y así, que por favor, con una vez a la semana como mucho es más que suficiente. Así que por favor sigamos siendo responsables, quedándonos en casa, porque muchos que día a día salen a la calle también les gustaría tener esa oportunidad. Y cuanto mejor lo hagamos, antes podremos volver a nuestra ansiada libertad. Y dicho esto, me voy directamente ante esa situación del Reino Unido que estabas planteando, José, porque los cementerios estaban totalmente saqueados, por lo que era un gran negocio para todas esas mafias que controlaban este mundo, que vivía al margen de la ley y de la que no se constataba como delito alguno. Así que la compra y venta de cuerpos inertes se había convertido en algo habitual, tanto que a la gente le daba miedo enterrar a sus familiares o allegados, porque sabían el destino fatal que iban a tener esos cuerpos. Incluso los más adinerados mandaban ser enterrados a más de 8 metros bajo el suelo para así no ser molestados en su sueño eterno. Fueron más de 40 años, concretamente desde 1788 hasta 1832, los que se estuvieron desvalijando y saqueando tumbas, hasta que se impuso una nueva ley en ese año de 1832 que prohibía terminantemente la compra y venta de cuerpos y el profanamiento de sepulcros. El contexto era que en 1832 había mucha escasez de cadáveres legalmente disponibles para la investigación. A principios del siglo XIX, en las escuelas de medicina, la demanda de cadáveres aumentó, pero en aquella época el único suministro era el de criminales ejecutados. Pero la adquisición de estos cadáveres disminuyó muchísimo debido a cambios de leyes que llevaron a una reducción de las ejecuciones. El resultado fue que tan solo había 2 o 3 cuerpos disponibles cada año, a pesar del gran número de estudiantes que los necesitaban. Aprovechando esta situación, hubo delincuentes que para ganar dinero se dedicaron a robar cadáveres. Eran los resurrectores. Iban a cementerios y desenterraban a los muertos. Posteriormente los vendían. La gente tuvo que tomar medidas para evitar estas situaciones y colocaron more safes, rejas, alrededor de las tumbas. Aún se pueden ver en algunos cementerios antiguos. Como podemos escuchar, estamos hablando de un tema oscuro y dantesco, pero como ya dijimos, nuestro cuento se hace aún más terrorífico, y es que volamos a Edimburgo, la capital de Escocia, para narrar la historia de 2 personajes que a su manera contribuyeron al mundo de la medicina. Una pareja de asesinos que dejó un reguero de por lo menos 16 víctimas desde noviembre de 1827 hasta octubre del 28, y que fueron los grandes asesinos en serie y protagonistas de este movimiento que duró más de 40 años. Ahora sí, sin más demora, esta es la historia de William Burke y William Hare. William Hare nace en el condado de Ulster, en Irlanda, en 1804 y de pequeño emigró a Escocia, donde trabajó como obrero en el Canal de la Unión. Se trasladó a Edimburgo, donde entablaría amistad con un hombre llamado Locke, quien dirigía y era propietario de un hostal de Westport, y al fallecer William Hare se casa con su viuda en el año 1826. Ella era Margaret Laird, que ahora sería la dueña y señora de este hostal. Aunque nos vamos con nuestro segundo protagonista, William Burke, porque también nace en Ulster, aunque un poquito antes, en el año 1792, y al igual que Hare, emigra desde muy pequeño hasta Escocia para trabajar también en el Canal de la Unión, y es allí cuando decide hospedarse en una pensión de Westport, esa pensión regentada por Margaret Laird y donde conoce a su futuro compinche William Hare. William Burke nació en 1792 y murió el 28 de enero de 1829. Dejó a su esposa y a sus 2 hijos en Irlanda y emigró a Escocia en 1817. Conoció a su amante, Helen McDougall. Burke trabajó en distintos empleos, trabajando también en el Canal de la Unión. William Hare, nacido en 1792 o 1804, emigró a Escocia,
donde trabajó como obrero en el Canal de la Unión. Al calor del fuego que ofrecía la pensión y bebiendo whisky, los dos amigos empezaban a idear un futuro que fuera mucho más prometedor de lo que hasta ahora tenían, trabajando de sol a sol por una miseria de sueldo, malviviendo como aquel que dice. Y es aquí cuando Hart saca a la palestra el tema del robo de cadáveres, donde según el propio Hart conocía un doctor, un tal Robert Knox, que les pagaría muy bien por llevarle cadáveres. Esta idea comenzó a rondar por la cabeza de nuestros dos protagonistas. Se iniciaron la preparación para empezar a robar, pero la suerte se cruzó en su camino. Un inquilino grande y fornido que se hospedaba en la pensión, un tal Desmond, que había trabajado en la Armada, había muerto por causas naturales debido a una enfermedad. Y fue entonces cuando decidieron llevarlo a la casa del doctor Knox. Al abrir la puerta, el doctor, y encontrarse ese cadáver tan grande y recién fallecido, no pudo más que contentarse con tan buen cuerpo sobre el que poder experimentar, y les pagó a nuestros dos amigos una suma cuantía de 7 libras y 10 chelines. La emoción que invadía a nuestros protagonistas era palpable, y durante los siguientes días se dedicaron a saquear cementerios. Cada vez eran más ricos, la habitación donde se hospedaban más lujosa, el whisky de mucha mayor calidad, porque estaban viviendo ese futuro que poco tiempo atrás solo y tan solo podían idealizar. Sí, pero esa gran vida, José, no duró mucho tiempo porque pronto se quedaron sin cadáveres de buena calidad, porque si el cadáver no estaba en buen estado, el premio no era el mismo y había veces que ni pagaban por las circunstancias en las que se encontraban esos cuerpos. Es en ese cementerio cuando tienen la macabra idea de no seguir robando cadáveres. Van a dejar de saquear y rastrear más tumbas. Así que la idea fue la siguiente: escoger a un vivo que cumpliera buenas características físicas, ya que por los que tenían un cuerpo atlético se pagaba más. Matarles y de primera mano, con carne fresca en las manos, llevarlos a casa del doctor Knox. Rellenaron el ataúd con tierra y llevaron el cadáver a la Universidad de Edimburgo. Un estudiante los puso en contacto con el doctor Robert Knox. Este anatomista compró el cuerpo por 7 libras y 10 chelines. Su primera víctima fue otro inquilino de la pensión. Le emborracharon y le asfixiaron para seguidamente vender el cuerpo, y así estuvieron un tiempo hasta que se quedaron sin inquilinos que matar. Pero se les ocurrió otra idea después de esto, ya que empezaron a seducir a mujeres solitarias y sin recursos, las cuales aceptaban encantadas un par de copas de whisky en esa pensión sin saber el fatal desenlace que les deparaba. Burke y Hart cada vez eran más ricos, pero como les pasa a todos, cada día que pasaba se volvían más temerarios y más descuidados. De hecho, su última víctima fue Marjorie Campbell, que fue atraída hasta el hostal bajo los encantos de nuestros protagonistas. Y como ya era un habitual en sus modus operandi, una vez más la emborracharon, la mataron y dejaron en una cama en una de las habitaciones de la pensión, antes de llevarse ese cuerpo, con tan mala suerte para ellos que unos inquilinos que estaban hospedados lo vieron todo y lo denunciaron a la policía. En febrero de 1828 invitaron a la pensionista Abigail Simpson a pasar la noche en el hostal. La emborracharon y luego la asfixiaron. Recibieron 10 libras por el cuerpo. Tenían una técnica propia. Estaban mucho más valorados los cuerpos, frescos, sin heridas, ni marcas visibles de violencia. Por lo tanto, la asfixia era el mejor método de matar a alguien y vender luego su cuerpo. El uso de la palabra burking viene del nombre del asesino Burke. La palabra significa matar comprimiendo el pecho hasta asfixiar. El método Burke consistía en que uno de los asesinos sujetaba a la víctima por detrás y el otro, con una mano, le tapaba con los dedos las fosas nasales y mantenía la boca cerrada, presionando la mandíbula desde abajo. Burke y Hart y la mujer de este fueron detenidos y después de ser interrogados llegaron a la conclusión de que no tenían pruebas suficientes para condenarles.
así que ofrecieron inmunidad a Hart si declaraba contra su amigo y compinche de fechorías, William Burke. El testimonio de Hare permitió la sentencia de muerte contra Burke en diciembre de 1828 y siendo llevada a cabo el 28 de enero del año siguiente, cuando murió colgado y diseccionado públicamente en la Escuela de Medicina de Edimburgo. De hecho, su esqueleto, máscara mortuoria y los objetos hechos con su piel se encuentran en una exposición en el Museo de la Escuela. Mejor suerte, eso sí, corrieron Hare y su mujer al no ser acusados y sí puestos en libertad, como el doctor Robert Knox, que tampoco fue acusado al decir en su confesión que no sabía la procedencia de los cuerpos, pero el castigo le llegó de otra manera, ya que su fama como médico acabaría y moriría de hambre como actor de teatro callejero. Este ha sido el cuento que desde Crímenes de la Historia hemos querido dedicar a nuestros sanitarios para homenajearles en estos momentos tan convulsos que vivimos y desde donde le agradecemos cada día su labor hacia la sociedad. Pero seguimos analizando a estos asesinos, pero como siempre, desde sus mentes, junto con nuestra doctora en psicología, Jacqueline García. Jacqueline, no hemos podido encontrar mucho sobre la infancia de estos personajes, pero cuéntanos por qué llega ese momento en el que unos personajes que no tenían nada que ver con fechorías de repente empiezan a asesinar. Esta noche hablamos de dos asesinos en serie que se aprovecharon de la escasez de cuerpos para estudios en la Facultad de Medicina de la época para hacer negocios. No solo robando cadáveres y vendiéndolos, como también pasando a premeditar y ejecutar las muertes para posteriormente vender los cuerpos, eligiendo incluso un perfil para ganar más dinero. No tenemos datos de la historia de ellos para elaborar un perfil psicológico, como lo hacemos de forma habitual. Sin embargo, podemos considerar un trastorno antisocial de la personalidad, por su conducta, es decir, un asesino en serie siempre tendrá una justificativa. Está satisfaciendo un deseo personal, ya sea motivado por un delirio, un trauma o incluso una necesidad económica, como en este caso. Pero hay muchas personas que experimentan situaciones similares y reaccionan de otra manera, mucho más adaptativa y resiliente, que aprovechan el sufrimiento para luchar por promover cambios adaptativos y sanos. Y en este caso, ellos eligieron actuar de esta manera, y como ya conocemos cómo actúan los psicópatas, podemos deducir que este comportamiento no les generaba ni culpa ni malestar. Y este es un rasgo típico del trastorno. Comenzamos nuestra agenda cultural como cada semana y esta noche toca que lo hagamos con Fowles y su tema Into the Surf hacia una parada en el terreno literario con la única obra dedicada a nuestros protagonistas de la noche y únicamente también traducida al inglés. Su título, Burke y Hare, una novela escrita por Owen Dudley Edwards y publicada en el año 2014. Pero vamos ahora hasta el cine para hacer dos recomendaciones de películas dedicadas a esa labor que hacían nuestros protagonistas de la noche. La primera, dentro del género de terror y dirigida por Rubén Galindo Jr., que se estrenó en 1990. Se titula Ladrones de tumbas, donde una noche un grupo de profanadores emprende un viaje hasta un cementerio en busca de tesoros, donde por accidente encuentran a un cuerpo que cobra vida y cuya intención es encontrar a una mujer virgen para engendrar al hijo del diablo. Actividad
actividad paranormal. Pronunciación. Actividad paranormal. Sucesos o acontecimientos inquietantes. Empezó hará unas 3 semanas con ruidos. 3 amigos fueron a despedirse. Murió en un accidente. Y luego volvimos. Pero lo que pensaron... Sí, te encontró una carta y bailamos. Que era una celebración de la vida. ¿Bailaron sobre qué? Era una sobre las tumbas. Perdón. ¿Dice que bailaron sobre las tumbas? Para la muerte. No sé si son conscientes. Era una maldición, un hechizo. Experimentan ataques de fantasmas a intensidades variables, pero no sabemos qué va a pasar. ¿Nos perseguirán para siempre? Hasta que les dejen descansando. ¿Hasta que nos maten? La siguiente, Caminando entre tumbas, más actual ya que se estrenó en 2014, fue dirigida por Scott Frank dentro del marco del suspense, donde Matt Scudder, encarnado por Liam Neeson, es un antiguo detective del Departamento de Policía de Nueva York, alcohólico y que empieza a trabajar sin licencia tras una oleada de crímenes y asesinatos donde se ve envuelto. ¿Eres investigador privado? Sin licencia. Hago favores a la gente. Y a cambio me hacen regalos. Bien, ¿qué puedo hacer por ti? Alguien secuestró a mi mujer. Les pagué, pero aún así la mataron. Quiero que encuentres a quien lo hizo y me lo traigas. ¿Quién se llevó a tu mujer? No eligió tu nombre al azar. La siguieron, conocían tus horarios. Lo habían hecho antes y volverán a hacerlo. Dicen que hay un nuevo jugador en la partida. No le puse un dedo encima. Los otros dos son los que deberían preocuparte. Estaban obsesionados. Son monstruos, no son humanos. ¿Cómo doy con ellos? La gente teme a las cosas equivocadas. Una vez en la furgo solo son cuerpos. ¿Te has enfrentado a situaciones como esta? Como esta no. Oigo los tambores sonando en el pueblo vecino. Hablan de tiempos paganos, de ritos divinos. Y como siempre nos despedimos con un apunte musical y esta vez con una banda muy conocida por todos. Se trata de Alaska y los Pegamoides y su tema publicado en 1998, Llegando hasta el final. Nosotros volvemos con más apuntes culturales la próxima semana. Hasta luego. Sentados de nuevo en el bar. Me hablaste de cosas que nadie puede comprobar. Quiero que me saques de quicio, meterme de lleno en el mundo del vicio. Vamos a pasarlo muy mal, llegando hasta el final. Crímenes de la historia.
Con esta melodía hacemos parada en nuestro marco nacional, en estas oscuras historias que han marcado la sociedad española. Y si bien la pasada semana recordamos el primer caso de feminicidio que ocurrió en nuestras fronteras, esta noche lo haremos con un suceso que más actual ocurrió en la Comunidad Valenciana y que seguramente muchos aún recordaréis. Aunque para ello saludo a mi compañera Patricia Torres, que también nos trae esta historia desde su casa. Buenas noches, Patricia. ¿Qué tal estás? Buenas noches, José, y ante todo un enorme saludo a vosotros y a todos nuestros oyentes que nos acompañan esta noche, una semana más, desde casa. Pues bien, como introducía hace unos segundos, nuestro espacio de hoy lo vamos a dedicar a un suceso que aconteció en un pequeño pueblo de la ciudad de Alicante, concretamente en Ondara, en octubre de 1986. Es uno de esos controvertidos casos que seguramente más de una persona recuerde, como bien comentaba hace unos instantes. Y no es para menos. Fue un hecho que dejó boquiabiertos a los vecinos de dicho municipio, ya que mucha gente conocía a María Ascensión Martínez Cabrera, de 36 años, más conocida como la Mari, que el día 22 de octubre apuñaló en repetidas ocasiones a su marido Alejandro Herrera Romera. Pero, ¿qué fue lo que pasó para que una mujer, madre de 5 hijos y sumisa, acabara con la vida de su marido de esta manera? Pues para comprender mejor la vida y situación de nuestra protagonista de esta noche, desvelaremos cómo era la vida de Mari. Y es que, aparte de que las relaciones entre la pareja estaban completamente deterioradas y degradadas, Alejandro aparecía por casa a deshoras y reclamaba cuidados y atenciones. No aportaba dinero suficiente para el sustento del hogar y exigía una completa sumisión y entrega de María hacia él. Además, con desplantes chulescos, le prohibía trabajar fuera del hogar, amenazando. «Si me entero, te mato», le decía. Era suficientemente hombre como para alimentar a sus hijos, o eso creía él. Pero al mismo tiempo solo entregaba 1.000 pesetas semanales para los gastos generales y de manutención. Alejandro había llegado a un descaro insufrible en el trato con María. Así, por ejemplo, le decía: «Haz la cama enseguida, que me voy a acostar con esta amiga mía». Mari se había resignado a aguantar las violencias físicas y psíquicas, y su marido se volvía irascible e incontrolable bajo los efectos de ciertas sustancias o incluso del alcohol. La pareja vivía en Ondara, un pequeño pueblo de menos de 5.000 habitantes, muy próximo a Denia, y donde prácticamente todo el mundo sabía a lo que se dedicaba Alejandro, así como el trato que daba a su mujer, quien gozaba de general simpatía y comprensión. A pesar del gradual empeoramiento de las relaciones, Mari se esforzaba por mantener una apariencia de normalidad, trabajando a escondidas, logrando sacar a sus hijos adelante, sobrellevando las penalidades. Pero nadie le escuchó nunca lamentarse de su situación ni criticar a su marido. Todo lo sufría en silencio, acostumbrada a un largo martirio que duraba casi 20 años. Mari, que era natural de Beas de Segura, Jaén, llegó a Ondara con su familia en 1962, siendo todavía una niña. Al poco comenzó a trabajar como chica interna del servicio en casa de María Luisa Soler, que habría de ser la estanquera del pueblo, y una gran amiga suya. Debido a su buena disposición y trato afable, se convirtió en un miembro más de esa familia, hasta tal punto que llegó la confianza de que Mari y María Luisa compartían hasta la cama. María Luisa habría de convertirse en madrina de boda de Mari y en su hada madrina, porque adelantaría incluso hasta 500.000 pesetas de las de entonces para la fianza que se le impuso a su amiga para que pudiera salir de la cárcel. En aquella casa en la que había entrado a servir, Mari era tratada como una hija más. Por eso el disgusto fue tremendo cuando con solo 16 años quedó embarazada de Alejandro, un chico que había llegado con sus padres de Argamasilla, Ciudad Real, y en el que descubrían ademanes y bastantes actitudes que eran muy violentas. Pero Mari estaba ciegamente enamorada de Alejandro. Inmediatamente después de casados, Mari se dispuso a trabajar por horas en cualquier cosa que le saliera, hasta que Alejandro se lo prohibió. Este encontró empleo en la Ford, donde incluso le ofrecieron pagarle una estancia en Estados Unidos o Gran Bretaña para mejorar su preparación,
porque tenía muy buenas manos, pero no tardaron en echarlo. Decía que no podía ir a trabajar los lunes porque estaba muy cansado. Pronto se apartó del trabajo honrado para moverse por los bajos fondos, donde reclutaba prostitutas para explotarlas. Alejandro practicaba el proxenetismo y cada vez con mayor descaro. Aparecía por el pueblo con nuevas amiguitas en coches deslumbrantes. Pero al nacer su primer hijo, la cosa se ponía más tensa aún. Alejandro mostró el rasgo más brutal de su carácter. Fue al volver Mari de la clínica, con muy malos modos, le dijo que ojalá no hubiera vuelto ni el niño ni ella. A pesar de aquello, con el transcurso de los años fueron naciendo las demás criaturas. La pareja se llegó a juntar hasta con 5 niños. Los esfuerzos para vestirlos, alimentarlos, eran agotadores. Por los días del crimen, Mari hacía bolsos y lámparas de mimbre para cubrir todos esos gastos. Eso sí, siempre andaba corta de dinero. No obstante, la economía familiar había mejorado en los últimos tiempos, gracias a estos ingresos de los chicos mayores, que trabajaban también deshuesando aceitunas. Las cosas iban mejor, pues a pesar de Alejandro, que no solo no aportaba nada, sino que arramblaba con lo que encontraba, unos días antes de ser asesinado hizo pedazos un billete de 5.000 pesetas, para demostrar que le sobraba el dinero. La fanfarronería y el despropósito del marido llegaron a su cenit la madrugada del 27 de octubre de 1986, cuando Alejandro se presentó en el domicilio familiar sobre las 3 de la mañana e inició una violenta discusión con Mari. Borracho y ruidoso, anunció que al día siguiente pensaba cargarse a su vecino Marquet. Nadie sabe muy bien por qué. Y luego vas tú, le dijo a su esposa. A continuación, le dio un golpe en la boca por esas raras manías que se apoderaban de los alcohólicos. Tras alborotar de tal manera, se desnudó y se metió en la cama. Siempre se iba a dormir con algún arma u objeto contundente, porque en sus delirios pensaba que podría ser atacado durante el sueño. Aquella noche no fue una excepción. Se hizo acompañar por un garrote y un puñal. Sí, pero ni siquiera aquello le calmó lo suficiente como para dormir. Escuchaba cada una de las campanadas del reloj de la torre parroquial y decía: cuando suenen las 5 puñaladas te voy a dar, le dijo a su propia mujer. Y Mari no dudó ni por un momento que lo decía en serio. Por eso le suplicó que si quería matarla, por favor que la envenenara para no sufrir. Y añadió: no me mates delante de tus propios hijos. Al oír aquello, la tomó con los niños y amenazó reiteradamente con matarlos. La borrachera de aquella noche era especialmente pesada y sanguinaria, pues Mari se sintió aterrorizada. Cuando su marido se ponía violento, se le representaban las veces que ya le había maltratado anteriormente. En una ocasión le había tirado un hacha de cortar carne, por lo cual sufrió un profundo corte en un hombro, que no la mató de milagro. Tampoco podía olvidar cuando la apuntó con una escopeta cargada, de modo que no le era difícil imaginárselo emprendiéndola con ella a golpes y a puñaladas. Mari se había puesto la bata y quiso dejarlo solo para que se calmase, pero él no le permitió abrir la puerta. Se lanzó hacia ella y quiso golpearla. Menos mal que falló, y es entonces cuando Mari fue a la cocina por un cuchillo. Según queda probado en la sentencia, vio la cara de la muerte y se asustó, sobre todo por sus propios hijos, que dormían en las habitaciones vecinas, aunque con la pelea seguramente se despertarían. Y pese a todo, tenía que volver a la habitación porque allí seguía la amenaza. Mari empuñó el cuchillo y por primera vez en su vida le levantó la mano a su marido, le apuñaló con fuerza. Alejandro la agarró por el cuello, pero Mary le acuchillaba una y otra vez. El hombre cayó al suelo. Cuando el hijo mayor quiso mediar en la pelea, ya había mucha sangre. El juez instructor valoró la posibilidad de que el muchacho hubiera golpeado al padre con el garrote para defender a la madre, pero acabarían por exculparlo. Mary no podía decir cuántas fueron las cuchilladas que hundió el arma en el cuerpo de Alejandro, pero sabía que fueron no menos de 11. El caso es que Alejandro estaba caído, sin fuerzas, entregado a la duermevela de la muerte. Y es que José, con gran entereza, logró echar a los hijos de la habitación y cerrar la puerta. Se quedó a solas con su marido, que ya no respondía ni respiraba, pensando en lo que había hecho. Claro está que sintió un temor horrible.
Temió por sus propios hijos, porque se los quitaran, pero también sintió que las llamas del infierno se habían apagado al fin. Su marido se había convertido en una persona insoportable. Mary había soportado una vida dura, llena de insultos, agrias discusiones y escenas violentas. No quiso pensarlo más. Fue a buscar a su padre y juntos decidieron ir a contar lo ocurrido a la Guardia Civil de Vergel, a tan solo 3 kilómetros de Ondara. En cuanto el pueblo se enteró, se dispuso a apoyar a esta mujer, que había vivido semienterrada en vida, humillada y golpeada hasta la desesperación. Todo el pueblo de Ondara batalló para que la ley fuera clemente con ella. De hecho, la misma ciudadanía llegó a salir a la calle para manifestarse en 2 ocasiones en menos de 3 días. En un primer momento, Mary y su hijo mayor fueron acusados de parricidio. Luego, este fue puesto en libertad sin cargo. Ella recibió una condena de 6 años y medio de prisión. Transcurridos 2 años y 2 meses, fue puesta en libertad condicional. Durante todo ese tiempo que estuvo en prisión, incluso hasta después, la célebre parricida de Ondara sostuvo que siempre había querido a su marido y que a pesar de lo que había pasado, lo seguía queriendo. Pese a las atrocidades que Mary tuvo que soportar durante años y el final tan desastroso que tuvo, ella siempre escudriñó la veracidad. Lo que sin duda propició la salida de la cárcel bajo fianza de María Ascensión Martínez Cabrera, la mujer que había matado a su marido, Alejandro Herrero Romero. Ese fue el informe emitido por 2 psicólogos y 2 psiquiatras, con las conclusiones del dictamen pericial llevado a cabo por ellos tras examinarla detenidamente, al final del cual, en su punto 4, decían: consideramos, en fin, los hechos como actos automáticos, repulsivos y realizados sin control fehacientemente, en defensa de su propia vida. Cuando juzgaron a María Ascensión Martínez Cabrera el 26 de diciembre de 1987 en la Audiencia Provincial de Alicante, le impusieron una condena de 6 años y 6 meses. Poco después sería trasladada a otro centro penitenciario de mujeres, donde se encontraría en régimen abierto y trabajando de auxiliar en la ciudad sanitaria. Todos la recuerdan como una mujer familiar y entrañable. A los 2 años y 2 meses se le concedería la libertad condicional. Esta ha sido la historia de la parricida de Ondara. Pero como es siempre habitual, abrimos debate y cada uno desde su casa e incorporamos a nuestro colaborador, Juan Carlos Robles, abogado del bufete Robles y Chávez Abogados. Buenas noches y ¿qué tal? ¿Cómo llevas el confinamiento? Pues buenas noches, José. Aquí ya sabes, en casa, como toda España, pero viendo un poco el final del túnel, sinceramente. Veo que, aunque es verdad que sigue habiendo muchos fallecidos por la pandemia, pero bueno, yo creo que sí, yo soy optimista. Yo creo que en esta semana el número de recuperados y tal va a mejorar y la cosa va a ir mejor. Entrando en materia, el tema que estamos tratando esta noche es un tema de homicidio. Ocurrió un típico caso de maltrato de libro. Una mujer que tenía su vida, su desarrollo personal anulado por su pareja, era ama de casa, estaba viviendo un infierno realmente. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, hablando en romano paladino, porque esta mujer se harta. Llega un momento, se harta de los abusos, de las vejaciones, de los maltratos y finalmente, bueno, se toma la justicia por su mano, si se puede decir así. En el propio juicio, que, bueno, te ha relatado un poco, ha dicho muy bien Patricia cómo era la situación y el contexto, yo no lo voy a repetir, pero en el propio juicio sí es cierto que, bueno, el abogado defensor se acogió al artículo 20 del Código Penal. El artículo 20, recordad, que es lo eximente, es decir, la inculpabilidad en este caso del acusado. Y argumentó, pues, miedo insuperable y defensa propia. Es decir, que esta mujer, pues bueno, pues en defensa propia se tuvo que hacer lo que tuvo que hacer ante la agresión de su marido y el resultado fue el fallecimiento de este. Sin embargo, la Fiscalía sí, no acató esa línea y sí la acusó de homicidio con un atenuante. Los atenuantes, recordad que son el artículo 21 del Código Penal, eximente el artículo 20 y atenuante el artículo 21. Y entonces se le condenó, sí, efectivamente, por homicidio. A su hijo, que también estaba en un primer momento encauzado, salió exento, lógicamente, luego se demostró en sala que no tenía ni nada que ver con el fallecimiento de su padre, pero ella sí se le redujo la pena, se quedó finalmente en 6 años,
y a los 2 años y pico, por buena conducta y tal, se le aplicó en régimen abierto, con lo cual pudo salir a la calle. Es curioso como en este caso hubo un debate social en el que se planteó el hecho de que la presión social pudo haber influido en que esta mujer saliera a la calle antes. Yo no lo creo, yo sinceramente no lo creo. De hecho, yo leyéndome un poco el caso, yo creo que yo estoy por la línea de la defensa. Pues yo, sin embargo, más o menos es el caso. Era una de las preguntas que yo te iba a hacer en referencia a este caso nacional que llevamos esta noche, porque ahí, como en otros muchos casos que hemos visto en Crímenes de la Historia, el pueblo se implicó bastante. De hecho, hicieron como varias manifestaciones en menos de 3 días. ¿Eso contó a la hora de enjuiciar a esta mujer como atenuante? Hombre, esa misma pregunta podríamos hacerla así a nivel, ahora cuando entramos en el debate, si esa presión influyó en el atenuante, ¿por qué no en el eximente? ¿Por qué no se le exculpó por defensa propia? No lo sé, podríamos hablar un poco de lo que pensamos, de lo que creemos. Yo siempre digo lo mismo, los jueces y los tribunales no son marcianos, es decir, son personas y se dejan influenciar así, pero bueno, yo creo que fue bastante riguroso, dentro de lo que es verdad que se formó una presión bastante importante, el pueblo la apoyó y bueno, la fiscalía y finalmente el juez pues decidió que era homicidio. Yo creo que además en 1986, que era cuando se produjo también este caso, ya se daba esta importancia a lo que era esa violencia de género, ¿no? Entonces quizá por esa parte también, pues lo que comentaba Patricia, esa presión social que había de cara a ese juicio contra nuestra protagonista de hoy, ¿no? Quizá sí tuvo que ver mucho ese trabajo por parte de la defensa, pero yo creo que también algo tuvo que ver esa presión para que no hubiera tanta condena, ¿no? Hombre, a ver, sí y no. En parte estoy contigo, que había conciencia, pero no, por ejemplo, como hasta ahora. Y es una línea de debate. Hay un largo recorrido que se ha hecho desde entonces hasta ahora, incluso de lo que hablábamos la pasada semana. 1907. De este feminicidio, el primer feminicidio de España, con respecto a los días de hoy. Eso está claro, pero sí ya empezaba a haber esa conciencia, esa lucha de la mujer que ya sí salía a la calle, que ya sí se mantenía más presente, ¿no?, de cara a la sociedad. En los inicios yo estoy contigo, yo creo que sí. Pero la pregunta que iba a lanzar, y luego que quizás lo tengamos para debatir, es si hubiese ocurrido hoy día. Es decir, yo creo que actualmente la presión social sí es mucho mayor que en el 86. Aunque sí es cierto lo que tú estás comentando, Miriam, que en el 86 estamos dando los primeros pasos en este tema, pero la presión social no era tanto, aunque aquí sí lo hubo. Pero si eso hubiese ocurrido a día de hoy, la presión social yo creo que se hubiese aumentado exponencialmente. Entonces ya no sé yo si hubiese sido, como digo, el jugador es humano, no sé si se hubiese conseguido el atenuante 6 años o a lo mejor el eximente, y no se hubiese, por defensa propia, se hubiese quedado. De todas maneras, hay una cosa que sí quiero mencionar, y es que la Fiscalía, que sí se basó, fue por la línea del atenuante, aplicó el 21.3, ¿de acuerdo?, del Código Penal, que habla de, un arrebato, ¿de acuerdo?, obcecación. Ella se obcecó en un momento determinado, un arrebato de mucha presión que tenía y entonces saltó. Pero que nunca su vida sufrió peligro, ¿vale? No tuvo en tela de juicio su vida, con lo cual no fue una legítima defensa. Por eso abandonó la idea del eximente. Pero que sí, si hubiese ocurrido hoy día, no sabría qué decirte, la verdad. Y otro... Sí, Juan Carlos, ¿tú crees que ocurriendo los hechos tal y como los ha narrado nuestra protagonista, hoy día se podría asumir a una mujer maltratada que ha matado, no en defensa propia, sino, como tú has explicado, a su pareja? Hombre, el Código Penal se reformó en el 95, con lo cual estamos hablando de un Código Penal antiguo. No lo sé, no sabría decirte, no lo sé. Es decir, más o menos las penas y los eximentes suelen ser parecidos, ¿verdad?, que luego se cambió, pero no sabría qué decirte, la verdad, no sabría. Habría que ver el caso en sala, a ver qué es lo que se vio, pero no lo sé. Esto es cuestión de ver y demostrar si la vida de esta mujer sufrió en algún momento peligro. Y si ella en un momento determinado tuvo que defenderse hasta tal punto que la única salida que tuvo era agredirlo con el cuchillo. Si tú demuestras eso, tienes el eximente, si no, no. De todas maneras, aquí estamos hablando de que en la historia que se ha estado narrando,
en una de esas declaraciones que hacía la protagonista, no solo hablaba de ese temor hacia su vida, de esas amenazas que hacía su marido hacia ella, sino que también se había producido algún suceso en el que Alejandro, que era este fallecido, concretamente también amenazaba a sus hijos. O sea, aquí estamos hablando también de los menores que estarían implicados, por lo cual a día de hoy, si lo extrapolamos a nuestra actualidad, eso también sería tratar para llegar a eximirla, ¿no?, de toda pena. Correcto, la segunda vía, la primera, como bien os he dicho, era la legítima defensa. Tu vida sufre peligro, tú te defiendes y no hay otra manera que matándolo, ¿vale? Pero la otra que argumentó la defensa era el miedo insuperable. El miedo insuperable es una situación tan extrema, que la única vía que tú reaccionas es esa. Entonces, en este caso, si los hijos ya consideraba que estaban en peligro, la única vía que tiene la mujer porque va a salvar a los hijos, pues entonces es utilizar el cuchillo. Bien es cierto que le propinó 11 puñaladas, creo. Tenemos que entender, sin entrar, porque claro, no estábamos allí, no es lo mismo dar una puñalada e irte, porque tú lo que haces es intentar huir, ¿de acuerdo?, que dar 11 puñaladas. ¿De acuerdo? Una tras otra. Tienes que demostrar, mucho más complicado demostrar el hecho de que no te quedaba otra cuando es 11 puñaladas que cuando es una. Si es una en el corazón, pues bueno, mira, es que yo intenté defenderme y salió así, pero 11 puñaladas, entonces es más complicado. Por eso el fiscal tiró por la otra parte. Yo quizás que por esa vía te doy más, la razón de que yo creo que a día de hoy se le hubiese condenado con más años. ¿Por qué? Estamos hablando de que es un suceso que aconteció en el año 86. En el año 86 todavía, desgraciadamente, no existía lo que es las leyes que posteriori, no sé si en 99, me equivoco. ¿Cuál? ¿La del Código Penal nuevo? Sí, la de... El 95. Pero luego hay distintas reformas, hay distintas parcialmente, claro, distintas reformas. Pero a raíz de estas reformas de la justicia, es verdad que todas las mujeres estamos amparadas un poco más por la justicia. Y el hecho de, por ejemplo, esta mujer que pese a todo y cuyas declaraciones siempre lo mantuvo, que incluso ella tuvo luto por él, ¿no? Porque ella, pese a todo, lo quería. Hoy en día yo creo que ella pudiese haberlo denunciado previamente antes de llegar a esos hechos. Entonces yo creo que hoy en día, si se le hubiesen echado más condena, puesto que esta mujer nunca había denunciado a este hombre, ni por malos tratos, ni por amenazar a sus hijos, a menores, ni por amenazar su propia vida. Sí que es verdad que los vecinos, gente que los conocía, algunos se sorprendieron y otros no tanto, porque conocían un poco el carácter de Alejandro. Pero yo creo que a día de hoy se le hubiesen echado incluso hasta más años. Por eso, porque en aquel entonces no existía la posibilidad de tú ir a un centro, o sea, a un cuartel de la Guardia Civil o de la policía, y poder decir, oye, mi marido me agrede, me amenaza y me pega, o psicológicamente, físicamente. Yo creo que a raíz de ahí la justicia hubiese podido poner a disposición de esta mujer, de Mari, una serie de pasos para que no hubiese llegado a este final, ¿no?, que es llegar a matar a su marido a cuchillada. Y como tú bien dices, no fue una en defensa propia, fueron 11. Yo entiendo que quizá en un momento de desesperación, como bien dice, como bien defendió el abogado de Mari, fue tal punto de ver su vida en peligro y la de su hijo, que yo creo que con una no sé qué, fue un impulso de decir te remato porque con una sé que tú puedes venir a agredirme de nuevo y me vas a matar. Pero yo creo que justo por eso, por las vías que hoy en día tenemos y por la época en que sucedió este suceso, hoy en día se lo hubiesen echado más años, creo yo. A ver, yo en parte, con respecto a lo que comentaba Patricia, de que hoy sí hay muchos más medios, de que hoy se actúa más en conciencia, ¿no?, de todo lo que es el maltrato hacia la mujer, y que la mujer tiene esa posibilidad de realizar denuncias. Sí, es cierto, existe, pero también hay muchas mujeres que mueren día tras día, por supuesto, a manos de sus parejas sin haber hecho una denuncia, bien por miedo, bien por lo que sea, pero no se ha producido eso. Entonces yo creo que igualmente a día de hoy cada vez estamos más sensibles con este tema,
que la sociedad se involucra mucho más con este tema. Entonces, yo no sé si realmente cumpliría tanta pena. Sí es cierto que te doy un poco esa razón de que quizá le asestó esas 11 puñaladas, ya no solo por ese ensañamiento de te voy a matar y es lo que hay, sino por lo que bien comentabas de a lo mejor con una te dejo con vida y eso va a significar que luego vayas a tener represalias reales contra mí. Prefiero asegurarme, ¿no? De con 7, con 8, 11 que fueron en este caso las que hizo, prefiero asegurarme de que vas a morir, porque si no luego la que va a morir voy a ser yo o bien mis hijos también, ¿no? Por esas amenazas que había tenido. Pero poniéndolo en el caso actual, yo no sé si, a ver, no la justicia, hablo de lo que es la sociedad en sí. Yo creo que seguramente apoyarían bastante a nuestra protagonista precisamente por eso, por ese miedo, porque ya también Alejandro era muy conocido por el pueblo, porque era un pueblo pequeño y sabían un poco de esa vida que tenía, ¿no? Una vida con excesos, una vida con bueno, pues un maltrato psicológico de cara a la gente, le prohibía trabajar. O sea, esta mujer tenía que trabajar a escondidas para poder mantener a sus hijos, porque esta persona no llevaba todo el dinero a su casa, ya que se lo gastaba en otro tipo de cosas, ¿no? De vicios, etcétera. Entonces yo creo que la sociedad en ese sentido sí se sentiría un poco no de acuerdo por llegar a ese asesinato, pero sí como esa protección, ¿no? Hacia ella. A ver, yo tengo que decir una cosa, si me permitís, José, es un inciso de verdad, pero que me parece importante, ¿vale? Mira, tenemos que situarnos en el lugar del juzgador, ¿vale? Es decir, por ejemplo, imaginar un homicidio, ¿no? De 10 a 15 años, un asesinato de 15 a 25, ¿quién no miente? O sea, tú dirías que tu marido te pega, que el vecino te amenaza o lo que tú quieras decir para intentar que no te caigan 25 años, ¿sí o no? Entonces, por eso desde aquí, desde este programa, el llamamiento a denunciar previamente, es decir, tiene que haber una correlación de hechos en el que tú es como que esta mujer había denunciado ese ya era, antes. Ese era el mensaje... No miedo a que te caigan 100 años. Claro, ese era el mensaje, ¿vale? Que yo quería transmitir, ¿vale? De que hoy en día yo creo que no hubiese llegado, hubiese llegado a ese fin, ¿no? De tener que asestar esas puñaladas a su marido. Bueno, yo ahí sí no pasa nada, yo ahí sí estoy un poco a favor de Miriam, porque sí que es verdad que hemos andado mucho camino, sí que es verdad que se facilita mucho a la mujer, pero hay mucha mujer asustada en su casa que tiene un miedo increíble a salir a la calle, cuanto más a llamar a la policía para denunciar a su marido. Y de hecho, la gran mayoría de esas mujeres tienen prácticamente las mismas características que Mari, porque esas mujeres, inclusive cuando se separan de su maltratador, a veces ellas recurren otra vez a él. ¿Por qué? Porque siguen enamoradas, siguen enganchadas. Sí, hay como un vínculo, es verdad, es curioso. Yo creo que es el vínculo sentimental que les unen, que cuando se acaba ese vínculo es cuando estas mujeres ya deciden denunciar y dicen tal, porque no tienen el amor hacia esa persona que les hace no tomar ese tipo de decisiones. Pero sí que es verdad que la Mari no lo tenía premeditado, pero en cuanto cogió el cuchillo y se metió en la habitación y cerró la puerta, ella tenía claro a lo que iba. O sea, no fue un volunto, no fue ella. A ver, yo creo que ella estuvo pensando y recapacitando y meditándolo durante bastante tiempo, diciendo ya está, es que no me queda otra, y para adentro. Yo creo que ya en el momento en el que entró fueron 11 puñaladas, como hemos dicho. Sabíamos a lo que iba. El niño abrió la puerta, ella lo echó, no quería que lo viera. Yo creo que era principalmente por eso, porque sabía lo que iba a hacer. José, en lo que tú ya llamas de volunto es el arrebato, es el atenuante. El atenuante que se le aplicó fue ese volunto, ese arrebato que tuvo. Entonces por eso le cayeron menos años, pero es lo que tú dices. Ella quería, de un momento determinado, ya quería acabar con la vida de él. Y puede ser la peor persona del mundo, puede ser que si tu vida no está en amenaza, si la vida de tu hijo no está en amenaza, sino que estás harta, eso es un homicidio como un templo, que es lo que le cayó. Entonces, bueno, pero claro, con el atenuante... Ella en declaraciones posteriores sigue defendiendo de que cuando se dio cuenta de que Alejandro estaba muerto, ella se quedó helada. O sea, pese a las 11 puñaladas que le asestó, verdaderamente no pretendía, o sea, ella no estaba sentada en su casa y dijo, venga, ahora cuando llegue lo voy a matar. No.
En declaraciones lo dice, me quedé helada, pero como bien dice José, es como la última baza que le quedó a Mari en su mano para poder defenderse a ella o incluso la integridad de sus propios hijos, porque más de una vez amenazó a los hijos. Está claro que para que la repercusión social de todo su entorno y ambiente fuera tan clara en apoyo a esta mujer, no está justificado el acto que hizo, pero que sí que es verdad que pobre mujer lo que tenía que estar pasando. A día de hoy, por ejemplo, lo estamos todo el rato metiendo este tema con casos que nos damos que nos estamos encontrando en la actualidad, ¿no? Con este confinamiento que estamos teniendo todos en casa, cada vez hay más plataformas de apoyo a nivel online para esas mujeres que están en un continuo maltrato y sin embargo están con esas personas con las que sufren ese maltrato. Es decir, estamos diciendo que sí, que hay medios, que hay que poner denuncias para que existan esos atenuantes de cara a si pudiera pasar algo. Pero con respecto a lo que decía Juan Carlos antes, yo sí quería hacerle un inciso y es que muchas veces las mujeres tienen miedo. Ese miedo y esa dependencia no solo siempre es amorosa, es también psicológica. Esa persona te reduce tanto a o incluso monetaria, ¿eh? Hay personas, hay mujeres, se ha dado caso, que han seguido con sus parejas maltratadoras porque no tienen un duro y dicen, bueno, ¿yo dónde voy? ¿A la calle? Prefiero que me pegue 2 hostias borracho, pero tengo un techo donde dormir. Simplemente también a nivel psicológico, como digo, que la otra persona, esa persona que maltrata, las haces sentirse tan pequeñas como que no valen nada sin ellos, que no saben qué hacer. O sea, hasta que llega un momento que a lo mejor plantan cara y dicen, bueno, pues hago esto. En este caso de la Mari, que es la que estamos hablando, yo creo que fue, pues eso, ese arrebato, como estamos diciendo, que fue de, pues mira, tú o yo. Quizás luego cuando ya pasó esas 11 puñaladas fue cuando ya fue consciente de lo que realmente había hecho, ¿no? De, ostras, acabo de matar a mi marido, acabo de matar a la persona que yo quiero. Pero yo creo que muchas veces pasa eso, que a nivel psicológico simplemente se anula tanto a la persona que no llegan a saber por dónde tirar. ¿Sabes qué pasa, Miriam? Permíteme, además lo hago extensible a todo. Yo no estoy de acuerdo contigo, para nada. Mira, bueno, te voy a plantear como es normal, sí. Te voy a plantear un tema, a ver cómo lo veis vosotros, ¿vale? Mira, estamos hablando de mayores de edad, ¿vale? Es decir, eres libre de elegir el camino que tú quieras. Imagínate que una persona tiene la filia de ser sometida y subordinada hasta la esclavitud casi. Bien, tendríamos que meternos ahí, es decir, ese es el peligro que trae todo este tema, que tienes que meterte en la situación y pensar por la persona a ver si es lo que tú estás diciendo, que está tan anulada que no puede valerse por sí misma, o si es simplemente lo que ella libremente ha elegido. ¿Vale? Entonces a mí me parece que quizás sea un tema más para Jacqueline, quizás, que lo pueda explicar bien, ese enganche que tienen muchas veces, que es lo que está diciendo Patricia, que yo comparto, no puede ser tan a la ligera, no, si tú aceptas eso es porque estás maltratada, no, hay que verlo. Es que a lo mejor hay gente que eso lo acepta porque quiere que su pareja sea así o quiere adoptar ese rol. Entonces hay que ver cada caso y no tan alegremente, eso es imposible que lo haga una persona libre, tú eres una maltratada, no. Hay que tener mucho cuidado. No sé qué pensáis vosotros, pero hay que tener muchísimo cuidado con eso. Está claro que hay que estudiar cada caso. Sí, yo ahí no estoy diciendo nada en concreto. Pues parece que no se hace. Parece que hay un pensamiento único. Es maltratada. En este caso, de las declaraciones que han hecho vecinos del pueblo y demás, bueno, pues todo apunta a que la Mari, concretamente, si era una persona que no sufría precisamente un trato agradable por parte de su pareja. O sea, ya no hablo solo de las declaraciones de ella como juzgada y condenada, porque al fin y al cabo es lo que estamos diciendo. O sea, tú por librarte de X años de la cárcel puedes decir misa y luego ya que se demuestre. De hecho, ella en sus declaraciones posteriores afirmó, lo tengo aquí delante, que el arrebato del que hablaba José y que tú aclarabas, Juan Carlos, verdaderamente fue a raíz de una pelea que tuvieron en casa. Una pelea ella fue a por el cuchillo, salió del fue a por el cuchillo y volvió. Sí, ella fue por el cuchillo, pero también es cierto que Alejandro portaba un palo con el que pretendía sodomizarla y darle una paliza. ¿Se demostró eso? No.
porque antes de que eso llegara, ella se lo cargó. Entonces, si no sé, él portaba el palo porque decía que siempre tenía pesadillas en que lo despertaban unas personas y tenía ese palo como para defenderse. Sí, se iba a la cama, se iba a dormir armado. Una persona un tanto extraña. Pero si hay declaraciones de vecinos que el propio Alejandro sí comentaba que muchas veces a la hora de dormir él tenía que dormir con algún tipo de objeto para intentar defenderse de lo que estamos diciendo, de esa gente que a él se le aparecían en sueños o que pensaba que le podrían atacar. O sea, los propios vecinos, que ya no estamos hablando de la juzgada, sino vecinos, sí comentaron esas declaraciones que tan alegremente hacía Alejandro. Es decir, que él tenía que dormir con algún tipo de arma, con algún tipo de objeto con el que poder defenderse. Y porque a veces pensaba que incluso su mujer también le podía llegar a acabar con su vida. O sea, que no es algo que se quede ahí en el aire y que no se haya podido demostrar por ningún sitio. A ver, lo que sí está claro es que Alejandro era un perla, pero en las declaraciones de su mujer, de su supuesta homicida, yo creo, corrígeme si me equivoco, Patricia, que estás más metida en el tema, yo creo que ella jamás dice que ha sufrido maltrato físico por parte de este hombre. No, nunca lo denuncia. Sí, que es un proxeneta, que ha amenazado con llevarse a sus hijos, que es un flojo, que es un ladrón, pero que jamás le ha puesto una mano en lo alto. Es decir, que... Bueno. A ver... yo por lo poco que he leído y por lo que tal, por eso ella también se sentía todavía enamorada de él, porque realmente sí, muchas amenazas, mucho tal, pero nunca llegó a poner una mano en lo alto. Bueno, a ver, ella estaba hay que tener claro que era una persona que estaba tan anulada y que verdaderamente a lo que se dedicaba más que a tener vida social, pues con vecinas, familiares y tal, era pues a estar en casa, a tenerle el plato preparado a Alejandro. Sí tenía para tenerle un plato preparado, y como bien decía Miriam anteriormente, a trabajar a escondidas para poder llevar un sustento a su casa, ¿no? Porque lo tenía prohibido. Entonces, esta mujer es lo que hablaba yo antes, que hoy en día yo creo que también hubiese tenido muchas más armas como defensa, como decir, a denunciarlo a la policía, que separarse de él, que le imponga una de esta de alejamiento, en fin, hoy en día tenemos armas. Es verdad que, como bien decía también Miriam, hay muchas personas hoy en día, y sobre todo cada vez chavalas más jóvenes, que es la pena, que cuanta más información parece que peor, viven sometidas, ya no solo físicamente, psicológicamente. Y es verdad que Mari no llegó a denunciar los abusos por parte de su marido, pero sí es cierto que en las declaraciones, tanto en el caso como en el juzgado, ella sí dice que ella tenía miedo cada vez que Alejandro llegaba, porque no sabía cómo iba a llegar. Y si llegaba borracho, eso significaba bronca y quizá que se acostara calentita. Entonces... Vamos a ver, permíteme, Patricia, vamos a ver. Yo creo que estamos desviando un poco. Es decir, estamos hablando del año 86. Es decir, en el año 86 yo le pegaba a mi novia en la calle, por ejemplo, ¿vale? Venía la policía, me detenía, y si ella no denunciaba, todo quedaba ahí. Exactamente, a eso es lo que voy, que ella no llegó a denunciarlo nunca. Ahora hoy día da igual, porque entra fiscalía. Es decir, yo voy por la calle, estoy con mi novia, le pego, mi novia no me denuncia, incluso declara a mi favor y da igual, fiscalía sigue hacia adelante, ¿vale? Pero que es un poco de que alguien te vea y denuncie. Claro, ¿No te ve nadie? Es que si no, esto es como la filosofía del árbol. Un árbol caído ha hecho ruido cuando ha caído, pues claro, pero nadie lo ha visto. Estamos hablando en caso de que te vean, pero es lo que dice Patricia. Hay gente que a día de hoy no denuncia. Sí, pero te estoy hablando, Miriam, que en la época, que aunque te viesen, quedaba igual. Claro. Que si la víctima no denuncia porque se concebía como una mayor de edad y tal, y tú tienes que poner fehacientemente qué es lo que te ha pasado, era mucho más riguroso que ahora, entiendo yo. ¿Por qué? Permíteme un segundo. En el caso de que, por ejemplo, la Mari haya sufrido algún tipo de maltrato, sabiendo que en esa época no se le iba a hacer caso, ¿para qué iba a denunciar en caso de haber sido maltrato? No me he expresado bien, vamos a ver. Sí se le iba a hacer caso, pero tiene que denunciar ella. Hoy día, aunque denuncie otra persona, fiscalía entra. En aquella época no entraba. Claro. Eso es lo que te quiero decir. Y hoy día, aunque la víctima, supuesta víctima, diga que no, me está maltratando, si fiscalía entiende que sí,
va para adentro. Claro. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Eso es un poco el juego del debate y por eso queda tanta controversia. Es que este tipo de debates hoy en día no se han terminado, eso sigue en el aire y podemos seguir debatiendo de esto. Claro, por eso es lo que te digo, en la vida de la gente, es decir, ¿esta mujer está maltratada o no? Porque ella dice que no. Por eso sigue siendo tan importante, sigue siendo tan importante la denuncia, porque cuando tú denuncias, de manera clara y factible, estás diciendo que te están maltratando. Entonces ya lo estás diciendo tú. Claro. Pero cuando no denuncias, no lo dices tú, tiene que ser una tercera persona que cree que tú es... Que claro, es más complicado. Entonces eso es lo que quiere poner en la palestra, que es muy complicado meterse ahí, aún así hoy día Fiscalía se mete, ¿eh? Y otra pregunta que no tiene que ver con las denuncias, por variar un poco el debate, el mero hecho de que ella se personase con su padre en la Guardia Civil para denunciar lo que había hecho, ¿eso se tomó como atenuante en su defensa o no? Hoy en día, si tú cometes un crimen similar, es decir, tú agrades a tu pareja porque en defensa, ¿no? En defensa tuya o de tu hijo, etcétera. Y cuando te das cuenta de lo que has hecho, dices, madre mía, papá, mira, he hecho esto, sé que no te lo crees, te vienes conmigo a la Guardia Civil, lo denunciamos, por favor. Yo voy a ir presa, pero es que esto tengo que decirlo. ¿Eso es un atenuante a la hora de enjuiciarte? Sí, se llama el arrepentimiento. Tú te arrepientes, entonces, claro, directamente es un atenuante. No es lo mismo que se intenta ocultar el delito. Es que siempre esto no me queda muy claro y creo que es importante que quede claro tanto para nosotros como para nuestros oyentes, porque en el caso del falso monje Shaolin, cuando él afirmaba todo lo que había hecho, es un caso diferente, porque él no denunció lo que había hecho, sino que simplemente decía que sí, ¿no? Luego colaboró, pero no hubo arrepentimiento. En ese caso no era atenuante, pero en este caso el hecho de decir lo que acabas de hacer sí es un atenuante, ¿no? Sí, el arrepentimiento es un atenuante. Vale, vale. Quizá por eso le cayeron menos años, ¿no? Sí, claro, tiene todo eso, se ve en juicio, se ve en sala, evidentemente. Incluso la presión que también sufría esta mujer, ¿eh? No se tiene en cuenta de manera legal ni de manera rígida, pero sí está en el ambiente. Este hombre, como bien ha dicho antes José, era un perla, entonces, de manera expresión coloquial, pero... Sí, pero además también estaban los hijos ahí que corroboraban un poco. Yo creo que los hijos también fueron clave en la hora del juicio para que esa mujer no tuviera una condena tan alta, porque sí que es verdad que ellos estaban en todo momento con su madre. Es la persona que mató a su padre. O sea, claro, a ella le pesó mucho lo de salirse de la habitación, coger el cuchillo y volver a entrar en la habitación y asestarle 11 puñaladas. Eso fue lo que no haber denunciado antes, claro que... Claro, eso es lo que yo me refería anteriormente, con que yo creía, o creo, que a día de hoy no hubiese pasado esto. Porque antes de que ella le vaya con un cuchillo, obviamente lo denuncia. Digo yo, hoy en día. Sí, más o menos sí. Bueno, después de este enriquecedor debate, como siempre, y como vengo acostumbrando a mis compañeros y a vosotros, nuestros oyentes, para finalizar este debate, repito, me gustaría incluir como apunte de curiosidad y muy importante un par de obras literarias que vienen a colisión de cada uno de los protagonistas que hemos tenido esta noche, tanto en términos nacional como en términos internacional. Y para empezar por el primer bloque, tengo un ejemplo, una gran obra literaria venida de la mano de Robert Louis Stevenson, con su magnífica obra El ladrón de cadáveres, la oscura y mórbida tradición de los profanadores de tumbas, donde Robert Louis Stevenson reconstruyó en el relato El ladrón de cadáveres, con su elegante pluma, una de las realidades más sórdidas del siglo XIX, la práctica resurreccionismo. Los salteadores de tumbas que aprovisionaban a doctores para sus experimentos anatómicos basados en siniestros hechos reales, como los que hoy hemos narrado, de William Burke y William Hayes. Stevenson imprime en su cuento un viraje terrorífico. Y el siguiente apunte también está estrictamente relacionado con nuestra historia nacional y hablamos de nada menos que de nuestra propia sangre, de la mano del alicantino Mariano Sánchez Soler. Este libro, que fue premio Francisco García Pavón de narrativa policíaca, comienza a principios de verano cuando un juez levanta en una pequeña localidad de Alicante el cadáver de un hombre asesinado de un disparo en la cabeza. Mariano Sánchez ha reconstruido los hechos a través de la versión de los asesinos, la mujer e hijos de la víctima, conjurados. Los protagonistas acaban dando a conocer un relato donde el egoísmo, la marginación social y la injusticia explican un fenómeno tan actual como es la violencia de género.
Muy recomendable. Y nos vamos con la actualidad nacional. Detenido un joven de 26 años por participar en carreras ilegales en Tajonar. Agentes de la Policía Foral, adscritos al área de tráfico y seguridad vial, han detenido recientemente a un vecino de Tiebas de 26 años por un delito contra la seguridad vial. Los hechos se remontan a semanas atrás, cuando se programó un servicio especial con motivo de una quedada para carreras nocturnas en Tajonar. Efectivos de la Guardia Civil han interceptado en el municipio malagueño de Nerja a un hombre diagnosticado como positivo por coronavirus y que había llegado a la localidad después de haber escapado de un centro médico de Madrid. Según ha informado el ayuntamiento en un comunicado publicado en su página web, los hechos tuvieron lugar en torno a las 14 horas de este pasado lunes junto a la plaza Chaparil, donde se detectó la presencia de esta persona. Seguidamente se llevó a cabo su captura. Desarticulada una organización internacional de proxenetas que vendía mujeres a 6.000 euros. Agentes de la Policía Nacional, en el marco de un equipo de trabajo formado por España, Rumanía, Suiza, República Checa y Reino Unido, coordinado por Eurojust y con la colaboración de la Europol, han desarticulado una organización internacional que explotaba a mujeres de nacionalidad rumana. Los líderes de la organización, para no levantar sospechas, movían con frecuencia a las víctimas de país e incluso eran vendidas entre los miembros del grupo criminal por cantidades cercanas a los 6.000 euros, según ha informado la Dirección General de la Policía. Crímenes de la historia. I'm gonna be the man who's heaving to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more than me. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Pero como siempre volvemos el próximo jueves con nuevas tramas, nuevos personajes y sobre todo con mucha fuerza como hasta ahora. Porque desde aquí volvemos a emitir nuestro agradecimiento a todos los sectores que cada día a día siguen trabajando, que nos ayudáis a hacernos más llevadero este confinamiento mientras que estáis expuestos por vuestro trabajo. Así que muchas gracias a todos. Y ahora sí, nosotros nos vamos con el tema I'm Gonna Be 500 Miles de Proclaimers, y es la banda sonora de una de las películas dedicadas a nuestros dos personajes de esta noche. Recordar que si queréis volver a escuchar cualquiera de nuestros episodios, lo podréis hacer a través de la plataforma iVoox bajo el título Crímenes de la Historia. Hasta el jueves que viene. I'm gonna be the man who's rolling without you. And when I'm dreaming